Hoy nos encontramos en una de las localidades más antiguas de Europa, Carmona, más de 5000 años de historia. Carmona se encuentra en plena comarca de los Alcores, a 28 kilómetros de la capital hispalense. Cuenta con unos 28.000 habitantes y destaca por su gran riqueza patrimonial. ¿Te vienes a pasear conmigo? El origen de Carmona se remonta al Neolítico. Esta ciudad ibérica fue intensamente romanizada, llegando a tener el privilegio de acuñar moneda. Por Carmona pasaba la Vía Augusta, usada y conocida durante la Edad Media con el nombre del Arrecife, y de la que se conservan algunos restos y un puente de origen romano. La ciudad actual reproduce con ligeras variantes el plano urbanístico romano. Fue sin duda este periodo uno de los más brillantes de la historia de Carmona. Sus huellas son perceptibles aún hoy. Las dos puertas principales del recinto amurallado, las de Sevilla y de Córdoba, son de factura romana. Pero el monumento romano más notable, único en su género, es la necrópolis. Carmona conservó su importancia durante la época musulmana. Incluso llegó a ser durante los primeros reinos de Taifa, capital de uno de ellos. En 1247 se rindió a Fernando III el Santo, que la repobló y dotó de fuero propio. En el año 1630, Felipe IV otorgó a Carmona el título de ciudad. En fecha más reciente, 1869. Nuestra ciudad fue teatro de uno de los primeros intentos de implantación de la República Federal. Carmona, como todos sabéis, es la ciudad más antigua de Europa, con más de 5000 años de habitabilidad continuada. Y todo el patrimonio que tiene pues está a disposición del visitante que viene a vernos. Una de las cosas más singulares que tiene Carmona es que conserva restos de casi todas las civilizaciones que han pasado por aquí a lo largo de la historia. Eso se da en muy pocos lugares, con lo cual, dándose un paseo por Carmona, puede ver unos restos desde época tartésica hasta la actualidad, pues pasando por cartagineses, romanos, musulmanes, cristianos. Tenemos un resumen de la historia de Andalucía en Carmona. ¿Cuál es de los edificios más demandados? Bueno, uno de los más emblemáticos es el que tenemos aquí detrás, que es el Alcázar de la Puerta de Sevilla, porque una de esas singularidades que tiene este alcázar, aparte de la monumentalidad, es que en él se conservan restos de, como he dicho, de un poco casi toda la historia de Carmona. En la parte de atrás tenemos restos de época tartésica, de la primera construcción defensiva, también en la base de la torre. Tenemos restos cartagineses, un bastión cartaginés, la puerta romana, los añadidos de época musulmana y las últimas remodelaciones de época cristiana y posteriores. O sea que aquí hay un resumen, como hemos dicho, de toda la historia. Me está entrando curiosidad por dar una vuelta por Carmona. ¿Por qué no me acompaña y dame una vuelta por Carmona? Cuando quieras. Vámonos.
con Juanma, Bien. que es el arqueólogo municipal. Buenas, Buenos Juanma, días. ¿qué pasa? Buenas. Manuel, pues él es Juanma, que nos va a explicar un poquito a un grupito de personas que se hace la visita de la Carmona Oculta, nos va a explicar la excavación de una de las termas romanas que ha aparecido aquí en Carmona. Una visita agradable, interesante. Bueno, pues nos encontramos en la plaza de Julián Besteiro, en pleno casco histórico de Carmona, y lo que vamos a ver son unos restos que han aparecido durante unas excavaciones que se hacen de forma preventiva, previas a un proyecto de obra, un proyecto de parking que se quería construir aquí en la plaza. Visto a la entidad que tiene los restos que han aparecido, ese parking se ha descartado, no se va a construir, y actualmente lo que se está tratando es de hacer un proyecto de integración de los restos que se pongan en valor y queden vistos al público. Bueno, en Carmona lo normal es que cuando se hace una excavación se encuentren restos de muchas épocas superpuestos. Aquí, bueno, aparte de los restos romanos han salido restos medievales, de época moderna, incluso algún resto prehistórico, algún silo de la edad del cobre, de hace unos 5.000 años, pero sin duda los restos que tienen más entidad son los de las termas romanas. En la zona que tenemos ahora abierta, pues lo que se observa son 3 piscinas, sí, que están relativamente bien conservadas, con sus morteros hidráulicos y demás, de agua fría. O sea, estas no tendrían el sistema de calentamiento del agua, pero vemos en esa zona unos dos semisótanos sobre los que estarían las piscinas de agua caliente y templada. Es decir, ellos construían una especie de sótano debajo de la piscina, para mantener el calor, donde hacían fuego, y el calor de ese fuego era el que, digamos, de alguna manera calentaba el agua, ¿no?, de las piscinas. Lo que pasa es que en estos casos las piscinas se han hundido y no se han conservado tan bien como están las de agua fría, ¿no?, al estar, digamos, sobre una estructura que la soportaba, ¿no? Esa estructura se dio, y actualmente lo que contemplamos es el hipocaustum, que se llama, que son esos semisótanos, pero sin la piscina que tendrían encima, ¿no? Las termas datan de aproximadamente el cambio de era, posiblemente de época de Augusto, que es cuando se urbaniza todo este sector de Carmona, y con distintas reformas, distintas transformaciones, estuvieron en uso más o menos hasta mediados del siglo II después de Cristo. O sea, estas termas tuvieron algo más de 200 años en funcionamiento, hasta que finalmente fueron abandonadas. Previamente al derrumbe de la edificación, los mismos romanos expoliaron, digamos, todo el material más noble, el material constructivo más noble, con los mármoles y demás, para poder reaprovecharlos en otras obras, ¿no? Faltan parte de las solerías, de ladrillo y demás, pero bueno, nos podemos hacer una idea de la entidad y de las dimensiones de estas termas, que sin duda serían de carácter público. Pues nada, pues muy interesante, la verdad, lo que se ha descubierto, ¿no? Porque esto para Carmona, siempre ligado tanto a la historia, esto es un granito más, claro, a la ecología de... Claro, y al conocimiento que tenemos sobre la dinámica histórica de Carmona, cómo ha ido evolucionando la ciudad a lo largo del tiempo y cómo se han ido ocupando y de qué manera los distintos espacios, ¿no? Carmona es, bueno, un yacimiento único, ¿no? Es un yacimiento muy complejo a la hora de excavarlo, pero a su vez muy interesante, porque, bueno, son 5.000 años de historia, de estratos superpuestos de distintas épocas, y bueno, para cualquier arqueólogo es un gusto, ¿no?, poder excavar aquí, ¿no? Y luego el recurso que supone también para la ciudad el hecho de que este tipo de construcciones, de restos y demás puedan ponerse en valor y ponerse a la visita y ser otra oferta más, otro atractivo más que tenga la ciudad, ¿no?
Pues la verdad es que muchísimas gracias, la verdad, el atendernos en el día de hoy. A vosotros. La verdad es que es un placer y yo pues, Ana y yo vamos a continuar la visita, ¿no? Perfecto. Muy bien, Pues estupendo, que muchísimas tengáis gracias. a vosotros, Vale. y que tengáis un buen día por Carmona. Muy bien, gracias. Continuamos, ¿no? Sí, continuamos. Muy bien, venga, hasta luego, hasta ahora. Pues nos encontramos en el patio de armas del Alcázar del Rey Don Pedro. Este es uno de los 3 alcázares que tuvo Carmona, de los cuales solo se conservan 2, este del Rey Pedro I y el de la Puerta de Sevilla, donde hemos comenzado la visita. Este alcázar se utilizó en lo que es la Plaza de Armas para construir el Parador, que es uno de los hoteles emblemáticos también de la ciudad, y que además es uno de los más interesantes o de los más demandados de la cadena de paradores, porque está en una situación también espectacular. Ahora entraremos y desde la terraza vamos a ver la vista que tienen de toda la vega. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos esta espectacular terraza sobre la vega del río Corbones, que es la que le ha proporcionado a Carmona el sustento a lo largo de su historia, porque es una vega muy fértil. Como veis, se extiende hacia el este en dirección a Córdoba. Lo que vemos pasar es la autovía de Córdoba, y allí, si nos fijamos a la izquierda, están los restos del puente y la calzada romana. Por aquí pasaba la vía Augusta desde Sevilla hasta Córdoba, siguiendo más o menos el mismo trazado que hoy lleva la autovía, y de esa época romana se conservan estos restos aquí antes de llegar a la autovía. El río Corbones es un afluente del río Guadalquivir, y es el que atraviesa prácticamente toda la vega y le da el agua necesaria para los cultivos. Aquí se siembra sobre todo cereal, pero también se siembra girasol y otra serie de cultivos. Tenemos un patrimonio natural. Carmona es el 8º municipio más grande de toda España, y bueno, pues ofrece un patrimonio natural que yo creo que también es muy importante. Tenemos varias rutas que se pueden hacer, como la de la Cueva de la Batida, la ruta de los Pilares, que transcurre por parte de la vía verde que unía Carmona pues en la comarca de los Alcores, como en El Viso, Mairena y Alcalá. Bueno, pues esta es otra de las casas palacio de Carmona, es la casa palacio de los Turmos. También se conoce como Casa de las Cadenas, pues precisamente por las cadenas que vemos aquí decorando las fachadas. Estas cadenas lo que representan es una cadena cortada en 2 partes, puesto que en esta casa se alojó el rey Felipe IV en una de sus visitas a Carmona, y en agradecimiento a haber sido alojado en esta casa, pues eximió al propietario de pagar los tributos, los impuestos que tenía que pagar, y eso es lo que representa estas cadenas de la fachada. Es una casa del siglo XVII. La mayoría de las casas palacio que se conservan en Carmona son todas prácticamente de esa época, entre los siglos XVII, reformadas en el XVIII, pero la mayoría son de esta época. Vamos a ver otra, que es donde hoy se conserva el Museo de la Ciudad. Bueno, pues esta es la casa palacio del Marqués de las Torres. Como ves, es la sede actualmente del Museo de la Ciudad, pero conserva perfectamente la estructura de casa palacio típica de esta zona.
Vamos a pasar al patio. Veis aquí en el patio, con la galería porticada alrededor, distribuido en 2 plantas. Normalmente tenían la planta inferior, era la casa de verano, y la planta superior, la casa de invierno. Y actualmente se hace el recorrido por los restos arqueológicos de toda la historia de Carmona, que están distribuidos de manera cronológica. Se empieza por esta sala, que tiene los restos más antiguos, y se termina en la planta superior, ya llegamos a la edad contemporánea. Aquí vamos a pasar a la primera sala. Tenemos muchos elementos de explicación de la sala, empezando por la prehistoria, y vamos, en todas las salas está marcado el periodo por el que vamos transcurriendo en el recorrido. Hace unos años se excavó una habitación donde al interior... Aquí estamos en la sala del Paleolítico, con restos líticos, la mayoría, de piedras de los asentamientos junto al río Corbones, y algunos huesos con los que hacían pues las herramientas, los útiles para cortar y para cazar y recolectar, que era lo que en aquella época hacían. No eran asentamientos permanentes, sino que se iban moviendo de un sitio a otro dependiendo de la climatología y de los recursos que le diera el terreno. Y por aquí pasamos a la siguiente sala, en la que están expuestas, digamos, las joyas del museo. El conjunto arqueológico de vasos del Saltillo, que está compuesto por 3 vasijas principales, 2 decoradas con flor de loto, y la vasija más grande de los grifos, con un cortejo de grifos alrededor, que fueron encontradas en una excavación arqueológica en el barrio de San Blas. El barrio de San Blas, hasta el momento, pues se conoce que fue como el origen de los asentamientos en Carmona, de establecerse la población de manera permanente. Y esta excavación en una casa palacio del Marqués del Saltillo, que de ahí viene el nombre que se le ha dado al conjunto, aparecieron estas 3 vasijas que han viajado a varias exposiciones, tanto nacionales e internacionales, porque son unos restos bastante importantes de la época tartésica, de la que se conservan poco de estas dimensiones y con este estado de conservación. Aquí, de época cartaginesa, que lo que tenemos es en los visores, pues los elementos que se conservan en la puerta de Sevilla, de ese bastión cartaginés que es del siglo III a.C. aproximadamente, y algunos restos que se han encontrado. Esta V representa uno de los fosos defensivos de la época, y ese ánfora que se encontró en una de las excavaciones de esos fosos junto a la puerta de Sevilla. También aquí tenemos elementos, monedas y esas lucernas como van evolucionando, que son hasta llegar a los candiles que casi hemos conocido en uso. Y por aquí pasamos a la primera de las salas romanas, que es una de las etapas más importantes de la ciudad, y los restos que se conservan pues son de bastante entidad. Aquí tenemos los restos que se han ido encontrando en Carmona de la calzada. Esto sería uno de los pórticos de una de las calles principales de la ciudad, y el pavimento con los ladrillos de la época. Las cornisas, los restos que tenemos allí de cornisas y de capitel de columnas se fueron encontrados alrededor de la plaza de San Fernando, donde se ubicaba el foro romano.
y por las dimensiones que vemos en esos fragmentos se conoce que los edificios eran prácticamente del mismo tamaño que los que tenían en la propia capital del imperio, en la propia Roma. Carmona era un lugar estratégico que controlaba el paso de la Vía Augusta, entonces para los romanos era un punto que tenía bastante importancia y los edificios que se construían pues eran acorde con esa importancia que se le daba. Aquí en las vitrinas pues tenemos desde terras sigilatas, a ánforas para el transporte del aceite, del vino, de la bética que se conoce que se exportaba a la capital, y más adelante podemos ver algunos de los mosaicos que se han ido encontrando en la ciudad. Bueno, este es uno de los mosaicos más recientemente encontrados. Se localizó junto a la Plaza del Mercado en unas obras que se hacían en la calle a unos escasos 50 centímetros de profundidad, y en el momento que se empiezan a descubrir las teselas, pues se paraliza la obra y se realiza el trabajo de extracción completa del mosaico. Luego se restaura y finalmente se decide colocar aquí. De hecho, se tuvo que modificar un poquito hasta el pavimento de la sala para que cupiese por las dimensiones del fragmento. Como os digo, es un fragmento, sería por lo que se ha estudiado, sería uno de los emblemas que tendría un mosaico que representaría las 4 estaciones. Este concretamente representa el verano, es el Bertuno. Y previamente, en época de Jorge Bonsor, ya se habían encontrado 2 piezas más, 2 emblemas más de este mosaico. Uno que representa la primavera, que actualmente está en el Museo de la Necrópolis Romana, y el del invierno, que está en la sala de plenos del Ayuntamiento. Los dos los descubrió Bonsor por la misma zona en donde posteriormente se encontró y se supone que nos faltaría el otoño y el emblema central del mosaico, que al no haber encontrado ninguna pista no sabemos exactamente qué es lo que representaría. También veremos luego en el ayuntamiento, en lo que es el patio del ayuntamiento, el mosaico que también se encontró representando las 4 estaciones. Este tiene mayor colorido, mayor calidad, y sería de unas dimensiones mucho mayores que el que vamos a ver luego, pero nos haremos una idea. El del ayuntamiento tiene la medusa en el centro porque se encontró en otra de las termas romanas que se descubrió en Carmona. Hemos visto una, pues en otra de ellas. Tenemos también algunos ejemplos de escultura con el Nereo, y estos son restos también de columnas del pórtico de una vivienda encontrada en esta zona. Esta maqueta representa la casa a la que pertenece el otro mosaico que hemos visto en la sala anterior, y cómo sería la estructura de la vivienda en la que se localizó ese mosaico. Las columnas que también hemos visto allí pues pertenecerían a este patio porticado, y vemos cómo la estructura de la vivienda es prácticamente la que hemos visto en la propia casa en la que nos encontramos, con el patio central, las viviendas distribuidas alrededor del patio, ¿vale? Y el que tenemos aquí cuadrado es de una fuente localizada en el barrio de Santiago. Este también es recientemente encontrado, es de los últimos que se localizó. Incluso conserva el plomo que canalizaba el agua para la fuente.
representa al dios Eros con una antorcha y se encontró en el hipogeo de San Felipe, en la excavación que se hizo y se localizó el hipogeo. Este es uno de los ejemplos de la utilización de los recursos que nos va dando toda la investigación arqueológica, que la usamos para hacer reproducciones y hacer souvenirs, recuerdos de Carmona basados en estos restos arqueológicos. En la oficina de turismo tenemos reproducido en plata el anillo con el entalle de la cornalina y los pendientes o los gemelos. Se utilizan estos elementos que nos vamos encontrando para hacer ese tipo de recuerdos de Carmona de calidad y que son muy singulares. El patrimonio romano es el patrimonio más cuantioso y con más calidad que tiene nuestra ciudad. Tiene una necrópolis romana que es de las más importantes de la península ibérica, tiene un anfiteatro romano que bueno, es el más antiguo de toda la península. Carmona es la ciudad que cuenta con 2 puertas romanas que se conservan, que es la puerta de Sevilla y la puerta de Córdoba. 2 alcázares, el alcázar de la puerta de Sevilla y el alcázar de arriba del rey Don Pedro. Este último se ha abierto hace unos meses y llevaba más de 300 años sin abrirse. Bueno, pues este es el edificio actual del ayuntamiento. Esto era un antiguo colegio jesuita que posteriormente se fue transformado en ayuntamiento. El edificio de los jesuitas incluía hasta la iglesia del Salvador, que vemos al final, contigua al edificio del ayuntamiento, que actualmente se puede visitar y es la sede de varias hermandades de Semana Santa. Aquí en la fachada destacaros el escudo que vemos de la ciudad, que es este de la derecha, con un lucero sobre fondo azul, que aquí al estar en mármol no lo vemos, y un escrito alrededor en latín, que fue la frase que al parecer dijo el rey Fernando III cuando conquistó la ciudad. Se lee Sicut Lucifer lucet in aurora ita in Vandalia Carmona, como el lucero brilla en la aurora, así en Andalucía brilla Carmona. Esa frase es la que ha inspirado lo que es el eslogan de turismo, que se conoce como el lucero de Europa, y así es un poco más internacional. Y otra particularidad del edificio del ayuntamiento es que en su patio interior se colocó un mosaico que se encontró en las inmediaciones, que pertenecía a una de las termas romanas. Vamos a pasar a visitarlo. Aquí en esta imagen vemos el momento en que se descubre el mosaico en la calle Pozo Nuevo, que es una calle por la parte de atrás del ayuntamiento. En el año 1923, unas obras que se hacen para el alcantarillado de la calle, y es donde se descubre este mosaico, que está casi al completo. Están repuestos los trozos que les faltaban, puesto que teníamos suficiente información para saber los trozos que faltan, cómo eran originalmente. Por eso se restituyen esas piezas que faltan. Y en el otro de los paneles informativos vemos el hipocausto de esas termas, que hoy se conservan también en una vivienda, en el sótano de una vivienda de la misma calle Pozo Nuevo, y un poco explicar también los emblemas de este mosaico. Como comentamos en el museo, representa las 4 estaciones, las 4 esquinas, y en el centro la cabeza de la gorgona medusa. Y es pues otro de los restos de otros baños romanos que se conservan en la ciudad de Carmona.
Pues vamos a entrar a la plaza del mercado, a la plaza de Abasto. Esto era el solar de un antiguo convento, el convento de Santa Catalina, que fue uno de los conventos, de los edificios religiosos expropiados durante la desamortización de Mendizábal, y este se decide utilizar como plaza de abastos, donde los hortelanos y los comerciantes locales abrieron sus puestos en el siglo XIX. Actualmente como mercado no tiene tanta importancia como tuvo en su día, pero se va reconvirtiendo en un lugar gastronómico con bares y algunos locales de vinoteca, etcétera, y algunos comercios que poco a poco le van dando vida diferente y nueva a este espacio con tanto encanto. Nos encontramos en la plaza principal, en la plaza de San Fernando, también conocida como Plaza de Arriba, y es el centro de la vida de la ciudad, sobre todo del casco histórico de la ciudad. Y ese centro ha sido también a lo largo de la historia. Este lugar era el cruce de las dos calles principales, que es el Cardo Máximo y el Decumano, de época romana, y en las inmediaciones de esta plaza se ubicaba el foro. De hecho, se conservan unos restos del foro, de uno de los edificios del foro, en la calle de al lado. Si queréis, ahora nos acercamos a verlo. Y alrededor, las casas que tenemos pues son de entre los siglos XVI, XVII, XVIII y algunos ya del siglo XIX-XX. Una de las casas más interesantes es esta que tenemos en la esquina, con los azulejos en la fachada. A continuación, el edificio de la antigua Audiencia, que conserva, tiene el privilegio de ser uno de los lugares que visitó Miguel de Cervantes cuando estuvo recaudando impuestos en la zona. La parte superior pertenece al convento de Madre de Dios, que es el edificio contiguo, pero el mirador que tiene hacia la plaza lo utilizaban las monjas para poder asistir de alguna manera, sin estar completamente presentes, a los actos que se celebraban aquí en la Plaza Mayor. Muchos de los edificios tienen poca profundidad, son solo prácticamente balcones que tenían las personas más adineradas para poder disfrutar de los eventos que se realizaban en la plaza. Como Plaza Mayor, pues aquí se celebra parte de las actividades, por ejemplo, de la novena, incluso en algunas ocasiones se llega a utilizar cerrándola pues para hacer corridas de toros, puesto que no existía plaza de toros en Carmona. Y en la esquina tenemos el edificio del ayuntamiento que antes hemos visitado. Bueno, pues continuamos la visita. Ah, mira, por aquí viene nuestro amigo Rafa. Te lo voy a presentar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Rafa. Hola, Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa. ¿Qué pasa? Ana? Pues nada, mira, él es historiador del arte y tiene una empresa que se llama Darbe Patrimonio Cultural. Ajá. Y es uno de los mejores conocedores del patrimonio, sobre todo religioso, aunque de todo el patrimonio local. Si os parece, os dejo con él, que continúe la visita y os enseñe las iglesias y conventos de Carmona. Perfecto, pues muchas gracias, Ana, por todo. De nada. Yo me voy con esto. Perfecto. Muchas gracias. Os dejo en sus manos. Ahora. Hasta luego. Adiós.
Bueno, este es el convento de Santa Clara, que es el convento más antiguo de los femeninos de aquí de Carmona. Es un convento que se funda en 1460 por dos hermanas, pero que en un principio no era un convento, sino que era un beaterio. Pasa a ser convento unos años más tarde. Y es un convento que con el paso del tiempo se convierte en uno de los conventos más ricos, no solo de Carmona, sino de toda la comarca de Sevilla, y que incluso llega a exportar su modelo más allá del océano. Este convento llega hasta las Américas. Es un convento que, como es lógico, primero se construye en un estilo gótico mudéjar, un estilo mucho más pobre de lo que estamos viendo ahora mismo. Es un estilo que es la mezcla del arte andalusí con el arte ya cristiano. Se construye con unos techos en madera, con una cabecera hecha en estilo gótico, y luego, conforme va pasando el tiempo, se le mezcla el estilo barroco que vemos que es el que ahora prima en estas paredes y en este retablo. El retablo es de Felipe de Rivas, que es un retablista bastante famoso, y de hecho las imágenes que vemos en ese retablo son de las mejores imágenes que hay en ningún retablo de aquí de Carmona. Como el convento está dedicado a Santa Clara, todas las imágenes que vemos ahí son de santos franciscanos, porque Santa Clara era amiga íntima de San Francisco de Asís, y ella lo que hizo fue fundar una orden femenina basándose en las normas de San Francisco. De hecho, ahí abajo vemos también a San Francisco. Este convento va pasando el tiempo y, como he dicho, se convierte en un convento muy rico. ¿Por qué? Pues aparte de que aquí entraran mujeres de Carmona, mujeres que habían quedado viudas o niñas de familias ricas que entraban aquí a este convento, aquí también ocurrió una cosa muy curiosa, y es que a este convento llega Beatriz Pacheco. De hecho, su hermana era la abadesa, la monja principal de este convento. Beatriz Pacheco quizá os suene porque salía en la serie de Isabel la Católica. Beatriz Pacheco era amiga íntima de la reina Isabel. Y esta mujer era una mujer súper importante en su momento, una mujer muy influyente en la España de aquel momento. Cuando ella muere, se entierra aquí en este convento y toda su herencia la dona al convento de Santa Clara y a un hospital y a un colegio de niñas huérfanas que había justo aquí al lado. Como es lógico, esta mujer tan importante tenía muchísimo dinero, y este convento puede colocar muchos cuadros en las paredes, puede hacer nuevos retablos. Este convento tiene también muchísimas tierras, por eso os digo que este convento era bastante importante, mucho más rico que quizá cualquier otro convento de aquí de Carmona y que también otros muchos conventos de Sevilla. En este convento, aparte de la arquitectura típica del mudéjar, podemos ver muy bien lo que es el concepto del arte barroco. Cuando hablamos de barroco, mucha gente piensa en un retablo recargado, en figuras que se retuercen, pero además de todo eso hay detrás una iconografía, una idea, y aquí vemos muy bien la idea del barroco y la idea contrarreformista. ¿Qué es todo eso? Pues es adoctrinar al pueblo, y al pueblo siempre se le ha adoctrinado a través del arte. Desde Roma, que se hace una estatua de un emperador para que la gente supiera quién era al que había que seguir, o con el retrato de un rey para que la gente supiera que él era el que mandaba, pues con el arte religioso ocurría lo mismo. Tenemos que hacer cuadros de santas y de santos para saber qué son a los que hay que adorar, un retablo que nos contaba la vida de un santo o la vida de Jesús, pues aquí todo eso está muy bien contado. ¿Por qué? Porque este convento se distribuye, digamos, como por diferentes alturas. Nosotros somos pecadores y estamos abajo, el presbiterio está un poquito más alto, y luego por las paredes vamos viendo diferentes alturas con santas y mártires, que por supuesto están por encima nuestra. Luego hay ángeles y arcángeles que están mucho más altos, y por supuesto arriba del todo está la figura de Dios, que si somos cristianos y estamos aquí en esta iglesia, pues a quien tenemos que aspirar es a Dios y a llegar al cielo. Todo eso está perfectamente contado en este convento, y todo eso se hace a mediados del siglo XVII, y además estas santas que van haciendo una procesión, que se van acercando hacia el altar, se van acercando a Dios, nos están mirando, o sea que nos están contando su historia, porque si venimos aquí y el sacerdote no está celebrando una misa, podemos mirarla, y las mujeres sobre todo que vinieran aquí tenían que hablar con ella, y a lo mejor se las convencía, mirando ese cuadro, esas santas a lo mejor las convencía de que entraran aquí a este convento. Por eso también esas santas van vestidas de esa forma tan curiosa, que parece que son mujeres que van de fiesta. Eso también es una idea de decirle a las mujeres ricas de Carmona que pueden colgar esos trajes ricos que tienen y dar su riqueza a este convento y entrar aquí. Todo esto está muy bien pensado, porque las monjas estarían arriba, en ese coro alto,
y esa altura es la misma a la que están las santas, y justo enfrente, a la misma altura, tienen a Santa Clara, que es de verdad a las que ellas tienen que seguir. O sea que todo este concepto barroco está perfectamente plasmado aquí. Y luego esto hace mucho contraste con el claustro, que en el claustro, aunque haya algunos retablos barrocos, sí que es donde se ve perfectamente la parte más antigua del convento, la parte mudéjar, mucho más blanca, encalada, ¿de acuerdo? Así que bueno, si queréis, vamos a ver el claustro. Salimos por una zona de clausura, porque este convento se puede visitar, tenemos que pagar una entrada, pero tenemos ciertos privilegios, porque no solo podemos entrar aquí en la iglesia, que si hubiera misa podíamos entrar aquí, sino que con nuestra entrada podemos pasar al coro y podemos pasar al claustro, que es ya una zona de clausura. Aquí hay detallitos muy bonitos, porque aunque bueno, el patio está todo encalado y tiene sus arcos, ¿no?, que es la construcción antigua, luego hay detalles así como los azulejos, los retablitos estos barrocos, ¿no?, tan bonitos, la bóveda incluso con los casetones así renacentistas. Y esta es la Virgen de Gracia, que bueno, la original es la que está en Santa María, pero como es lógico, en todos los conventos, en todas las casas, hay pinturas, esculturas chiquititas, ¿no?, porque se le tiene muchísima devoción. Aquí en el coro hay cositas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el Cristo este, de la humildad y paciencia, era el antiguo Cristo que tenía la hermandad que reside ahora en la iglesia de San Pedro. Entonces, esta hermandad, cuando tiene un poquito más de dinero, puede encargar una pieza nueva y se la encarga a Montes de Oca, que de hecho la Virgen también, la Dolorosa que sale el Viernes Santo en procesión, también es del mismo imaginero. Y entonces la hermandad lo que hace es que sortea esta figura, que es la antigua que tenía, entre todos los conventos de Carmona, y le toca al de Santa Clara. Entonces está aquí, pero originalmente esta era la imagen que tenía la hermandad. Nosotras hacemos varios dulces y muchas clases de dulces que hacemos nosotras. Aquí enfrente tengo algunos que aguantan ese tiempo de verano, porque hay dulce que no se aguanta el tiempo de ese verano porque se estropea pronto. Por ejemplo, tenemos unos dulces que se llaman torta inglesa, que a base en bizcocho, cabello de ángel, hoja, azúcar glass y canela. Este dulce va mucho porque tiene una tradición de que es el primer dulce que se empezó a hacer las monjas. Entonces, él es la más típico de los dulces que hacemos. Aquí, siguiente hay almendradas, que es una mezcla de harina, clavo, azúcar y huevos. También eso va mucho. También tenemos otro que se llama torta de Carmona. La gente se confunde mucho con torta inglesa, pero torta inglesa lleva bizcocho, pero torta de Carmona es como pasta. Entonces también va mucho y tiene mucha salida en ese tiempo de verano. También aquí cerca tenemos palmeras, que son hojas que se hace con harina, manteca y un puño de sal. También eso vuela mucho en ese tiempo de verano. El patrimonio gastronómico también es un patrimonio muy particular de Carmona. Carmona cuenta con restaurantes de gran calidad, platos autóctonos como puede ser las espinacas con garbanzo o la torta inglesa, que es el dulce más típico de nuestra ciudad, el anís aguardiente de los hermanos. Tenemos una gastronomía
que también es bastante apreciada. Sí, ¿no? Con productos de la huerta, productos de la fértil vega del Corbones, y merece la pena la visita. Bueno, estamos ahora mismo en la Bacería Museo con Cipriano, que es el que lleva este restaurante. Pues sí, aquí llevamos ya unos 5 años desde que se hizo la concesión con el ayuntamiento, y la verdad, esto son unas antiguas caballerizas de la Casa Palacio que, como podéis ver, están bastante bien conservadas, y a su vez pues, ofrecemos gastronomía de aquí de la tierra y productos típicos de por aquí, como pueden ser las arboronías o son las espinacas con garbanzo. También se puede degustar aquí la cola de toro deshuesada o carrillada, en fin, aparte de otros tipos de platos. Que la arboronía es un plato muy conocido de Carmona, muy típico, y tiene una buena leyenda en la que hacen, una leyenda que ha hecho historia a su nombre, como Rafa sabe, de una boda que hubo aquí en Carmona. Hay una leyenda que es muy curiosa, porque bueno, en Carmona hay varias leyendas relacionadas con la cocina, con la gastronomía. La leyenda de la alboronía tiene que ver con una princesa que vino aquí a casarse en la época andalusí con un príncipe, y el cocinero que hizo ese plato lo que pretendía era agradar a todos los invitados, y como era una gran boda, pues vinieron invitados de montones de diferentes partes del mundo. Entonces lo que hizo que metió muchos ingredientes. El plato, o sea, el ingrediente principal de la alboronía es la calabaza, pero también tiene muchísimas especias, y él cogió especias de todo el mundo, diferentes verduras, y para que cada uno de esos invitados al probarlo les recordara su tierra y todo el mundo se sintiera bien probando ese plato. Y el nombre de la alboronía viene porque la princesa que se casó en esa boda se llamaba Alburanilla. Entonces es una historia muy curiosa, y que todo el mundo que viene pues puede probar ese exquisito plato aquí o en otros bares de Carmona. Es un plato bastante típico y que a todo el mundo le suele gustar. Y luego hay leyendas también muy curiosas, como la de la torta inglesa, que es un dulce muy típico de aquí, de tradición también árabe, que se cuenta que se llama así por un inglés que hubo aquí en Carmona, que era Jorge Bonsor, que era un viajero romántico que viene aquí, aficionado él era pintor, pero era aficionado a la historia y a la arqueología, y se cuenta que él también todos los días se comía esa torta, que era la torta típica de aquí, ¿no? La torta del inglés. La torta del inglés, la torta inglesa, y era un dulce eso con bizcocho, el que hemos visto en Santa Clara, que lo venden también las monjas. Luego la tortilla francesa también se cuenta que se bautizó aquí, porque el rey Felipe IV venía con hambre y con dolor de barriga, le hicieron una tortilla, y a su mujer le gustó mucho, y su mujer era una reina francesa y se acabó bautizando aquí. O sea que hay muchos detalles que tienen mucho que ver con Carmona y una gastronomía bastante rica, ¿no? Pues sí. Y luego, bueno, pues el sitio este es un sitio también con mucho encanto. Podéis ver que se ha restaurado con mucho gusto, que se ha conservado muy bien a lo largo de la historia, y que es un sitio bastante curioso. Y luego, aparte, pues podéis visitar justo en el mismo edificio, podéis visitar el museo. O sea que es un sitio bastante bonito y muy curioso.
Bueno, pues vamos a entrar en nuestra iglesia prioral, Santa María de la Asunción, aunque aquí para todo el mundo es la iglesia de Santa María. Una iglesia que por fuera, por esta portada precisamente, parece que no nos llama mucho la atención, pero que por dentro parece una catedral. Esta iglesia es una maravilla. Bueno, estamos ahora mismo en el patio que se conoce como el patio de los Naranjos. Esto era el patio de abluciones de la antigua mezquita, porque Santa María, igual que en muchas iglesias, antes de ser una iglesia cristiana fue una mezquita musulmana. Esta era la mezquita Aljama, que era la mezquita más importante de la ciudad de Carmona. Lo curioso de la iglesia de Santa María es que antes de ser mezquita también fue un templo en época visigoda, y tenemos aquí el documento cristiano más antiguo que se conserva en toda la provincia de Sevilla, el texto más antiguo, que si os queréis acercar aquí, tenemos aquí una columna con diferentes textos. Esta columna lo que nos dice son los nombres de diferentes santos cristianos de época visigoda, y luego también pone, por ejemplo, que el 25 de diciembre se celebra la Navidad. Como esta columna está aquí, lo que esto nos dice es que aquí había un templo visigodo que los musulmanes tirarían para construir su mezquita, y que luego los cristianos tirarían la mezquita para construir ya el templo cristiano en el que estamos, que también tiene una evolución curiosa, porque primero se empieza construyendo un poquito en estilo mudéjar y luego ya se acabaría construyendo la gran iglesia en estilo gótico que hoy tenemos, que si quiere pues pasamos, ¿no? Vamos a pasar, a ver. Bueno, la iglesia de Santa María es una iglesia que se hace en el estilo que se llama gótico catedralicio. Es un estilo que imita el gótico de la Catedral de Sevilla. Esta iglesia tiene dos fases, porque la que más se parece al gótico de la Catedral de Sevilla es la primera parte, es la parte trasera. Esta iglesia se empieza a construir por los pies. Se llega hasta el coro, toda esa parte es del siglo XV, y luego ya del siglo XVI es desde el coro hacia adelante. Aquí mucha gente cuando viene se piensa que esta iglesia es una catedral, y de hecho es más grande que algunas catedrales. Y aquí además intervienen grandes maestros que trabajan también en la Catedral de Sevilla. La parte de los pies, hay algunos artistas que no son muy conocidos, pero luego desde los pies, o sea desde el coro hacia adelante, sí que hay ya grandes nombres de grandes arquitectos. Aquí interviene Diego de Riaño, que es un arquitecto muy reconocido en el mundo renacentista, aunque aquí se tiene que adaptar un poco al estilo gótico en el que esto se había iniciado. Diego de Riaño trabaja en la Catedral de Sevilla, trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla, y luego también aquí trabaja, por ejemplo, Hernán Ruiz, que es el que hace de hecho la antigua capilla del Sagrario, donde hoy está la patrona. Hernán Ruiz, por ejemplo, es el que remata la Giralda, el que hace la parte cristiana de la Giralda de Sevilla. O sea que estamos hablando de grandes arquitectos de la época. Esta iglesia pretendía parecerse tanto a la Catedral de Sevilla que incluso su construcción se empezó a hacer con la misma piedra, que era piedra del puerto de Santa María de Cádiz, era piedra ostionera. La Catedral de Sevilla se hizo con esa piedra, y esta, en las primeras fases, se hizo también con esa misma piedra. Hasta Sevilla era muy fácil llevarla, se llevaba en barco a través del río, pero traerla desde Sevilla para acá era muy costoso, había que traerla en carro, por eso solamente se hizo así las primeras fases. Aquí ya, en la parte de delante del coro, lo que estamos viendo es un estilo gótico, pero mezclado con el Renacimiento, que es lo que diseña Diego de Riaño. Aquí estamos viendo unos pilares que son unos pilares casi únicos, porque este arquitecto, que le gustaba tanto el estilo renacentista, como se tiene que adaptar al estilo gótico, hace aquí algo prácticamente único y muy original. Esta iglesia también es de las pocas, quizá la única, que tenga un cimborrio. El cimborrio es esta bóveda que sobresale por encima del resto. En el crucero, entre la nave central y las dos naves laterales, se levanta una bóveda por encima del resto. Y como esta iglesia es Santa María de la Asunción, tiene un detalle muy bonito en la clave del centro del cimborrio, que es la Asunción de la Virgen, que está entre dos ángeles. Es un detalle que muy poquita gente ve.
Y luego, después de toda la construcción, como es lógico, lo más importante de la iglesia es su retablo. Una vez que teníamos toda la piedra, que tenemos toda la construcción, tenemos que tener un retablo. Y el retablo de aquí es uno de los primeros retablos renacentistas que se hace como el que tenemos aquí en Santa María, hecho como con distintas escenas, como si fuera una especie de cómic. No es un retablo que esté hecho con pintura, no es un retablo que esté hecho sobre tabla, como se hacía en el gótico, sino que aquí son bajorrelieves. Y este retablo está dedicado a la Asunción de la Virgen, que es la escena central, porque estamos en la iglesia de Santa María de la Asunción, y luego el resto del retablo lo que nos cuenta es toda la vida de Cristo. El retablo era la Biblia de los pobres. El que no podía leer la Biblia, el que no tenía dinero para pagarse una educación, venía aquí a la iglesia y ¿cómo entendía la vida de Jesús? Pues leyendo esta especie de cómic que era un retablo y sabía perfectamente cómo lo tenía que hacer. Tenía que empezar leyéndolo desde abajo a la izquierda hacia la derecha y luego iba subiendo pisos. Y este retablo nos cuenta desde la anunciación del ángel que le anuncia a la Virgen que va a tener a Jesús en su vientre. La siguiente escena es la de la Virgen visitando a su prima Santa Isabel, la siguiente es el nacimiento de Jesús, la adoración de los Reyes Magos, toda la vida de Cristo contada hasta que muere, resucita y acaba viniendo el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Una auténtica joya que realizan artistas de muchísimo renombre, igual que en la Catedral de Sevilla. Roque Balduque, Bautista Vázquez el Viejo, los mismos retablistas que intervienen en la Catedral de Sevilla son los que intervienen aquí en este retablo. O sea que no estamos en una catedral, pero aquí trabajan los mismos artistas que trabajan en la Catedral de Sevilla. Y luego tenemos montones de detalles curiosos por todas las capillas, unas rejas preciosas, pintores también como el maestro de Murillo, Juan del Castillo, montones de detalles que hacen de esta iglesia una auténtica maravilla que merece muchísimo la pena visitar. Tenemos un museo en el que hay un apostolado que algunos de esos cuadros son del mismísimo Zurbarán. Aquí tenemos también, por supuesto, a nuestro patrón, San Teodomiro, y también a nuestra patrona, que es la Virgen de Gracia. Esta es la imagen de la Virgen de Gracia. Además, estáis teniendo la suerte de verla recién restaurada, porque ha estado fuera de su camerín durante un mes aproximadamente. Es una imagen a la que en Carmona se le tiene muchísima devoción, una imagen que tiene ya más de 725 años y que aunque ahora se haya quedado como una tradición local o una devoción local, hay textos que dicen que tenía muchísima importancia cuando se encontró. De hecho, es algo comparable, aunque suene extraño decirlo, a lo que es hoy, pues quizás la devoción de la Virgen del Rocío, o de la Virgen de la Cabeza, o la Virgen de Setefilla en Lora, ¿no? Esta imagen, cuando se encuentra, hay que tener en cuenta que Carmona era una de las ciudades más importantes de toda esta comarca. Era una de las ciudades más ricas por todo el terreno agrícola que teníamos alrededor, toda la nobleza y toda la iglesia que había aquí, y era una de las pocas ciudades cristianas. Entonces, todo eso mezclado, una ciudad cristiana tan rica y con una imagen, cuando todavía por otros sitios el dominio era musulmán, digamos, pues muchísima gente venía aquí a rezarle a esta imagen, a pedirle milagros. Entonces era una romería muy popular. Luego esta imagen pues va perdiendo devoción y se queda ya como una tradición más local, pero originalmente era una imagen bastante conocida, y de hecho hay libros que recogen más de 600 o 700 milagros de la Virgen de Gracia.
Bueno, aquí estamos viendo la fachada de los pies de la iglesia de Santa María, que por la puerta que se entra normalmente no es una portada tan espectacular como esta. Aquí sí que vemos una iglesia gótica bastante más monumental que la de aquel lado. Además se ven las gárgolas, se ven los arbotantes, y es una iglesia en estilo gótico, pero que a la gente les choca porque está hecha con ladrillo y con piedra de Alcor. No es la iglesia gótica típica que se ve con esa piedra o con ese mortero tan blanquito. Aquí pues vemos las gárgolas, vemos algunas de sus vidrieras, vemos también la torre con el reloj, que además tiene una historia muy curiosa, porque esa torre tarda en construirse mucho tiempo y se remata ya en el siglo XIX con el dinero que ponen las hermanas Quintanilla. Son dos hermanas de mucho dinero que viven en la casa Palacio del Marqués de las Torres, o en la casa de las Quintanilla, que también se la conoce por su nombre, que es donde está hoy el Museo de la Ciudad y el bar y una antigua hospedería que quizá en un futuro se vuelva a abrir. Pues ahí es donde vivían ellas, y ellas son dos grandes beneficiarias de mucho dinero, y al final pues acaban poniendo toda su fortuna en diferentes monumentos de Carmona, y sobre todo en la iglesia de Santa María, y ellas son las que pagan la parte alta de la torre. Ellas pagan el reloj, y además hay una placa a los pies de la torre, y aquí pues se puede ver cómo con su dinero se restauró gran parte de la iglesia de Santa María. Y alrededor de la iglesia pues hay tres grandes casas palacio. Aquí está todo el poder reunido, la iglesia y la nobleza, con la casa palacio del Marqués de las Torres, donde está el museo, la casa de los Aguilar, que es una casa particular, y esta casa de los Rueda, que también es una casa particular, que además ocupa toda una manzana completa, que es algo que a la gente pues le suele llamar bastante la atención. Las grandes casas palacio de Carmona están aquí alrededor de la iglesia prioral. ¿Qué iglesia es? Esta es la iglesia del Divino Salvador, la iglesia del Salvador, realmente en Carmona, que es de las poquitas iglesias en estilo barroco que se mantienen en pie aquí en Carmona. Es de las últimas iglesias que se construyen. Esta iglesia en un principio era la iglesia del Colegio de los Jesuitas, y luego más tarde sí pasa a ser parroquia, que hoy en día ya no lo es. Esta iglesia ahora pertenece a la Prioral de Santa María. ¿Y este Cristo? Pues mira, este Cristo es un Cristo que pertenece a la Orden de los Siervos. Aquí dentro está la Orden de los Siervos, la Hermandad del Rocío y la Hermandad de la Esperanza. Entonces hay diferentes imágenes de todas estas hermandades y de la Orden de los Siervos. Este Cristo es una copia del Gran Poder, ¿no?, de Juan de Mesa, y es una imagen que regala un señor que viene desde fuera aquí a Carmona, se hace de la Orden de los Siervos y ha regalado diferentes enseres a la Orden Servita, con la condición de que una vez al año le hagan unas misas y lo saquen en Vía Crucis. Unos cultos. ¿Y en el altar mayor que encontramos? Pues mira, este altar tiene un gran retablo de José Maestre, que es de los retablos barrocos también más espectaculares de aquí de Carmona, por su tamaño y por su estilo, y tenemos la imagen del Salvador, y tenemos también a San Teodomiro. Un retablo de estilo estípite, que es muy raro verlo aquí en Carmona, y también por su tamaño la verdad que es bastante espectacular. Aquí el barroco en Carmona no se hacen construcciones digamos muy llamativas, no es el barroco recargado con el horror vacui a lo mejor que vemos en otros sitios, ¿no?, sino que el barroco sobre todo se ve en los retablos, en las partes de las bóvedas y en los sitios así más privilegiados, digamos, ¿no? Aquí por ejemplo lo vemos en la parte de arriba, en la bóveda, en las pechinas, pero eso sobre todo en los retablos y en la imaginería, también en parte en la pintura, pero si te fijas en el resto de la arquitectura de la iglesia no vemos que sea un barroco demasiado rico, demasiado recargado, ¿no?, como en otras iglesias. Sí, pero como un coro, ¿no? Sí, la parte de arriba, la galería, porque ten en cuenta que esta iglesia cuando se diseña no se diseña como una parroquia, sino que era la iglesia donde tenían que venir los muchachos que estaban en el colegio de los jesuitas, entonces arriba estarían ellos escuchando misa. Lo que pasa que luego más tarde sí que se reforma y ya sí se convierte en parroquia, pero esto originalmente era la iglesia de ese colegio. Luego también aquí alrededor, si te fijas, hay otras imágenes, todas son esta es la Dolorosa de los Siervos,
Todos son eso, imágenes de las hermandades que están aquí. Luego venir aquí en Semana Santa es un espectáculo, porque aquí se montan montones de pasos. Hay muchos pasos ya no solo de las hermandades que están aquí, sino también, por ejemplo, la Hermandad del Santo Entierro tiene que traer aquí su paso, porque no puede salir del sitio en el que están las imágenes durante el resto del año, porque por allí no cabe el paso. Esta es la Dolorosa de los Siervos, este es el Señor de la Coronación de Espinas, que es de la escuela de Pedro Roldán. Es un Cristo también que es de los mejores de Carmona, una de las mejores tallas que hay aquí en Carmona. Es un Cristo que además cuando sale a la calle es un espectáculo verlo, porque sale el Domingo de Ramos, que todo el mundo está deseando que llegue ese día, y es una cuadrilla de costaleros que mueven el paso de una forma tremenda, ¿no? Y entonces es muy, muy bonito verlo. Y luego a la derecha está la Virgen de la Esperanza con San Juan, que es la otra titular de la hermandad, ¿no? De hecho, popularmente esta hermandad se conoce como la Hermandad de la Esperanza. Si queréis ahora salimos, pero bueno, antes tenemos que ver también el Sin Pecado del Rocío, porque esta es la sede también de la Hermandad del Rocío, y ahí también a los pies tenemos el Sin Pecado. Y ahora si queréis pues salimos y podemos ir a ver otra iglesia, ¿no? Podemos ir a ver, por ejemplo, San Bartolomé. San Bartolomé, ¿no? La iglesia de San Bartolomé, una de las antiguas parroquias de aquí de Carmona. Una iglesia que conserva todavía el aspecto mudéjar, aunque bueno, se hicieron algunas reformas en los años 80, pero se ve más o menos bien las características originales de las iglesias típicas de aquí de Carmona. Porque bueno, Santa María es la prioral y es muy diferente, El Salvador también es barroca y es diferente, pero las iglesias típicas de aquí de Carmona son como esta. Tiene algunas características que se pueden definir bastante bien, ¿no? Los pilares, las techumbres, las cabeceras góticas. Aquí tenemos la imagen de Santo Entierro, ¿no? Sí, estas son las imágenes que procesionan el sábado, que son las imágenes del Santo Entierro. Son imágenes de Francisco Buiza, que es el imaginero de aquí de Carmona, que es muy conocido también en Sevilla, ¿no? Allí hace el Resucitado, tiene también imágenes en Cádiz, bueno, es un imaginero que es bastante reconocido. Y estas no salen de aquí, aunque estén aquí en la iglesia de San Bartolomé, porque ahora mismo digamos que no tienen sede, se tiene que restaurar la iglesia de Santa Ana y esa es su sede original, pero luego salen de la iglesia del Salvador. Bueno, aquí vemos las imágenes de la Hermandad de Nuestro Padre, que son también dos de las grandes imágenes de aquí de Carmona. Nuestro Padre, que es de Francisco de Ocampo, y la Virgen de los Dolores, que es de Duque Cornejo, además con las encarnaduras hechas por las Roldanas. Una Virgen que le llama mucho la atención a la gente porque es muy blanquita, no tiene nada que ver con otras vírgenes, ¿no? Y la imagen de Nuestro Padre también es una imagen muy curiosa porque no es la típica imagen barroca, ¿no? Es una imagen manierista que está todavía un poco en ese momento de salto entre el Renacimiento y el Barroco. Además es una capilla que, aunque esté dentro de la iglesia, es una capilla que pertenece a la hermandad. Si os fijáis, tiene una reja por delante, porque aunque estemos en la iglesia de San Bartolomé, esta capilla pertenece a la Hermandad de Nuestro Padre. Y luego también hay una imagen de la pastora que se dice que puede ser la primera pastora que se hace en la historia, porque aquí viene San Isidoro del Campo a predicar, y aunque esta hermandad de Nuestro Padre tuviera muchísima devoción a la Inmaculada, porque como muchas hermandades del silencio tenían un voto de sangre para defender la Inmaculada Concepción de la Virgen, ellos cogen la imagen que tenían de la Inmaculada y la transforman en una pastora. Además, en el retablo hay reliquias, ¿no?, de la pasión de Cristo, o sea que estamos ante una de las grandes hermandades de aquí, ¿no?, por la antigüedad que tiene y por lo impresionante que es verla en la calle, que mantiene muy bien ese espíritu barroco, ¿no? Además, el palio de la Virgen de los Dolores es uno de los palios más antiguos que procesiona en Andalucía y quizá en España. Es un palio de plata, solo con 5 varales, que se conserva igual desde el siglo XVII. Se modifica un poco en el siglo XVIII, pero que es un palio muy bonito, muy pequeñito, y además hace mucho contraste con el paso del Cristo, que es uno de los pasos de Cristo más modernos quizás de toda la Semana Santa. ¿Y este altar? Pues el altar de ánimas, que es un altar, bueno, que está aquí en la cabecera de la epístola, y también, pues bueno, algo a destacar de esta capilla, más que el propio retablo, es la pintura que está aquí, que es una pintura flamenca del momento del bautismo de Cristo.
Bueno, estamos ahora mismo en la iglesia de San Pedro, que es la primera iglesia que se construye en Carmona fuera de las murallas. Esta iglesia se construye además encima de una antigua ermita, que era la ermita de la Virgen de la Antigua, una virgen a la que se le tenía muchísima devoción en muchos sitios. De hecho, la Catedral de Sevilla, por ejemplo, se dice que se construye también sobre la antigua imagen de la Virgen de la Antigua, que estaba escondida detrás de un muro de la mezquita. Pues aquí en Carmona existe mucha devoción mucha tradición, de que todas las iglesias están construidas sobre antiguas mezquitas, pero eso no se sabe con seguridad, no hay restos arqueológicos que nos hablen de que todas las iglesias tienen debajo una mezquita. Y de hecho aquí la iglesia de San Pedro tiene una gran torre, que es la torre que aquí conocemos con mucho cariño como la Giraldilla, la hermana pequeña de la Giralda de Sevilla, y mucha gente piensa que la Giraldilla está construida sobre el antiguo alminar de la mezquita que hubiese aquí antes, pero no es así. La torre de San Pedro, la Giraldilla, se hace imitando la Giralda de Sevilla, pero aquí no hay restos que hablen de que había una antigua mezquita. Esta iglesia se hace sobre una antigua ermita. Y esta iglesia se hace con el estilo típico de las iglesias antiguas de aquí de Carmona, en estilo gótico mudéjar. Lo que pasa es que esta iglesia ha sufrido más cambios que ninguna otra iglesia de Carmona, porque tendría su cabecera en estilo gótico y esa cabecera se tira y se construye una cabecera barroca. Esta iglesia nos llama la atención porque tiene muchísimos retablos, es una iglesia que al entrar se ve una iglesia muy rica, porque de hecho aquí era donde estaban todos los artesanos, aquí había el gremio de los carpinteros, todos los gremios de Carmona estaban justo a las afueras de la muralla y aquí, como es lógico, tendría que haber un gran retablo en esta cabecera. Lo que pasa es que en diciembre del 84 esta iglesia sufre un gran incendio. Y después del incendio, como es lógico, pues ese retablo se perdió. Por eso se conservan todos los retablos de los laterales, pero no se conserva el retablo principal. Y eso, pues como es lógico, a todo el que viene aquí por primera vez, pues le llama muchísimo la atención. Se conserva solo una parte de esas pinturas, porque os tenéis que imaginar también que toda esta cabecera, toda la bóveda, estaba decorada con pinturas. Y solo aquí, en este lateral, a mi derecha, se conservan parte de esas pinturas, pero la cabecera sería mucho más llamativa de lo que es hoy en día. Aquí arriba tenemos estas pinturas. Aquí, en esta iglesia de San Pedro, tenemos también algunas hermandades. Está la Hermandad de la Humildad y Paciencia, que procesiona el viernes con la Virgen de los Dolores, y luego también tenemos la Hermandad Sacramental, que después del día del Corpus Grande también ellos sacan una custodia. Y aquí se la conoce en Carmona como el Corpus Chico, porque sale la semana siguiente del gran día del Corpus, una custodia también muy muy bonita y que es una buena ocasión también para venir a Carmona. Como es lógico, de aquí no nos podemos ir sin ver las imágenes titulares de la hermandad que procesiona en Semana Santa y sin ver también algunas imágenes muy bonitas que también hay aquí en la iglesia de San Pedro, como son un crucificado de Martín de Andújar o un San José que es de los más bonitos, quizá el más bonito que hay aquí en Carmona, que es de Montes de Oca, igual que las imágenes procesionales. Bueno, ¿y esto qué es lo que es, Rafa? Para todos los que nos estén viendo, la curiosidad. Veis que esta pila es muy curiosa, ¿no? Se ve algo muy artístico, es una pila bautismal y como tiene forma de mortero, es muy curioso que a San Pedro, al barrio de San Pedro, se le llamaba antiguamente el barrio del mortero y era por esta pila tan curiosa que tenía aquí, que incluso está firmada por la parte de dentro, que normalmente los artesanos del momento pues no firmaban porque no eran muy reconocidos. Siempre hay esa pelea de quién es artesano, quién es artista. No se sabe muy bien cuándo alguien es artista o cuándo simplemente es un artesano desconocido. Pues este hombre que hizo esta pila bautismal, él se consideraba un gran artista y firmó su pila por dentro. Veis que es muy bonita, ¿no? De cerámica así vidriada, con esas hojas, las uvas, ¿no? Pues aquí además en esta pila es donde se bautiza San Juan Grande, que siempre tuvo título de beato, durante un tiempo era Beato Juan Grande y ahora es San Juan Grande, que es un santo que nace aquí en Carmona. Él estuvo aquí durante muchos años en esta parroquia de San Pedro y fue bautizado de pequeñito aquí en la pila. Es un pueblo que de tradiciones tiene muchísimas. Por ejemplo, vamos a empezar desde enero, ¿no? En enero pues ya tenemos nuestros reyes, nuestros famosos reyes, que viene con un espectáculo grandísimo por la Peña de la Girardilla, que es el que los patrocina y bueno, es impresionante, viene gente desde todos lados, desde fuera,
para ver nuestro cortejo real y para ver nuestras impresionantes carrozas que todos los años procesionan por aquí, por esta ciudad de maravilloso cortejo, y es impresionante la gente que viene. Luego seguido vienen los carnavales, que aquí en Carmona, en nuestro marco impresionante que tengo aquí en mis espaldas de nuestro Teatro Cerezo, viene el concurso de carnaval, y se vive una semana de concurso, y luego en las calles, y vienen también mucha gente de fuera aquí a concursar, y la verdad es que somos muy carnavaleros aquí también. La verdad es que somos muy fiesteros aquí en nuestro pueblo, porque luego viene seguido la Semana Santa, casi la Cuaresma se da la mano con Don Carnal, ¿no? Porque la Semana Santa de Carmona es espectacular. Vive una semana de pasión, que nuestras hermandades procesionan desde San Francisco, San Pedro, San Felipe, San Bartolomé, San Blas. Son 7 días de pasión impresionante. La Semana Santa declarada de bien de interés turístico, y aparte el entorno por el que se transcurre nuestra Semana Santa tiene la particularidad de que en muchos de sus puntos pasan las imágenes por lugares que son de la misma época que se están representando en esas imágenes, porque la Puerta de Sevilla, por ejemplo, del siglo I, pues al paso de una imagen de Jesucristo por una puerta de la misma época en que Jesucristo vivió, eso se da en muy pocos lugares. ¡Al cielo con el Rey de Santiago! ¡A esta es!
nos llega detrás de la Semana Santa otra fiesta que es también el Corpus Christi, que también se vive mucho, también la feria, que no se puede olvidar que tenemos una feria que tiene 2 puertas abiertas para que ustedes vengáis también y bailéis sevillanas y bailéis de todo con todos nosotros, así que venir y conocernos. Nos llega nuestra romería también de nuestra Virgen de Gracia, nuestra patrona, que es la que rige a todas las gracias de aquí, y viene procedida de una novena. La romería es el primer domingo de septiembre y luego nos viene pues 9 días de fiesta. Estamos en la tienda de Paco Vago, conocida popularmente en Carmona de hace muchos años. Se inauguró en 1924, el fundador fue mi abuelo, Francisco Vago Márquez, después lo continuaron mis padres y mis tíos y ahora pues nosotros. Es una tienda, como ustedes veis, tradicional al 100%, de ultramarino fino y de todo, productos gourmet, y es de las pocas tiendas ya que quedan no solamente por aquí, por la provincia, sino en España, ¿no? Es un negocio que lo llevamos entre un cuñado mío y yo, y también un chaval que está con nosotros, que lleva ya muchos años, y bueno, y aquí vamos luchando para mantenernos. En Carmona puedes encontrar un perfume con esencias muy características de esta localidad. Esencias de jazmín, almizcle, azahar, de naranjo. Lo puedes encontrar en la oficina de turismo de Carmona o a través de la página online de Facebook Esencias de Carmona. Hoy nos encontramos en tienda Artesanía Besma, donde puedo encontrar productos árabes y productos turcos y de toda Andalucía. Hoy tenemos la lámpara turca. La lámpara turca está hecha con cristal murano en Turquía. Todo está hecho a mano.
Tenemos la lámpara de sal de Himalaya, se encuentra en la montaña de Himalaya, todo está hecho a mano. También encontramos cuenco tibetano, que está hecho en el Tíbet con 7 metales. Y tenemos también tarafía de Granada, la tarafía andaluza, hecho a mano. También encontramos cajas de tarafía de Egipto, todo está hecho a mano. También puedes encontrar productos árabes, especias, dulces y cosmética. En Artesanía Besma puedes encontrar muchos artículos de árabe y antiguos. Aquí también podemos encontrar portabila de piel, está hecho en Marruecos con piel de cabra. También podemos encontrar minerales y fósiles. Entre Carmona y Sevilla, el mar de los olivares mojó con llanto mi quilla. El toro de los pesares me cogía una por una las letras de mis cantares. En la alameda la luna juega mucho y no se entrega al olor de flor ninguna. Del alcázar de la Vega es todo un libro de trigo, un verso cada faena. La Virgen que yo te digo es gracia del emigrante. Si te vas, se va contigo. Qué pellizco de buen cante me da a mí la carretera con Carmona por delante. Aquel niño que yo era rezaba en Santa María con un corazón de cera. Todo se nos va algún día por la calle Carpinteros, a la cal sin alegría. Del campo que yo más quiero, que me traigan higos chumbos y esparraguitos trigueros. Solo pasé por un aro, arquillo de San Felipe, monumento de lo claro. La vida de tumbo en tumbo, pero Carmona es el faro que me encandila los rumbos. Carmona de mis amores, volveré para encontrarte.